Todo comienza como una especie de contradicción. Haces un esquema a base de mapas mentales con lo que va a ser la novela, pero luego juegas en la cabeza, ¿no? Nunca sale como tenías pensado, casi nunca. En las novelas, una de las cosas que más me preocupa, porque me pasa con mucha frecuencia, es que no se caiga la novela a la mitad. Estoy copiando las frases de la chica de las chicas. porque a mí no se me ocurrirían nunca. No te va a publicar nadie. Lo mismo no te conviene que te compre una editorial. Eres escritor. Es decir, Da, ¿cómo empiezas a escribir? da vergüenza decir que eres escritor. Quiero ¿Da decir, vergüenza? yo escribo. Tú escribes. Esto es como el que dice que es abogado y dice, no, es usted licenciado en Derecho. Claro. Luego habrá que ver, ¿no? Eh, no, yo creo que es inevitable. Cuando lees mucho llega un momento que quieres escribir, ¿no? Lo que pasa es que también tienes el problema que te estás, entre comillas, comparando con la gente que lees. Y claro, Bueno, pero al final es gente muy experimentada, que al final tienen, yo supongo que leerás libros muy conocidos, sobre todo, ¿no? Otros no eh, tanto. intento combinar. Lo que pasa es que, claro, a veces ves a alguien que escribe con una técnica y con una intensidad que dices, esto es otra división claramente, ¿no? Yo, yo estoy en tercera regional y este está En primera. jugando la Copa Europa o algo así, ¿no? Pero bueno, bien, bien, ahí. También hay que disfrutarlo. ¿Y cuándo fue la primera vez que a ti, es decir, cuándo es la primera vez que tú decides empezar a escribir? ¿Qué es lo que Mm. te llama tanto la atención para decir, no, ahora voy a ser yo? Voy a dejar los libros de un lado, bueno, de un lado, ¿no? Porque No, supongo no que siempre puedes has seguido dejarlo. leyendo. Pero ¿en qué momento dices, das el salto, de verdad me voy a poner a escribir? O voy a intentarlo, por lo menos. Yo tengo mis escondidos en casa 7 cuadernos que son mis diarios de adolescencia. Yo creo que ahí empecé a escribir, ¿no? Luego empecé a escribir unos cuentos espantosos y luego ya me enganché a la novela negra, que a mí me parece que es la que refleja mejor lo que está pasando en la actualidad, ¿no? Bueno, libros de recursos humanos también he escrito. Claro, porque la gente a día de hoy tiene muy asociado, ¿no? O que un escritor o una persona que escribe simplemente escribe o se dedica a ello, pero tú al final, aparte como has comentado al principio, que eres profesor de universidad, te has dedicado a hacer otras muchas cosas. Sí, de hecho, uno escribe sobre lo que sabe. Quiero decir que en mis novelas aparece gente de recursos humanos, aparecen empresas, aparecen universidades. Bueno, pues porque es lo que tengo más claro, ¿no? Y luego también es una fuente de inspiración. Una vez en un VIPS hace muchos años vi a José Luis San Pedro que estaba escuchando la conversación que tenían dos chicas en la mesa al lado mientras tomaba nota en una libreta, ¿no? Y yo me acerqué a decirle que estaba leyendo su última novela y me hizo un gesto de que esperara. Y cuando acabé de tomar notas, estuvimos charlando un rato y le dije por curiosidad, dice, sí, estoy copiando las frases de la De chica las chicas. porque a mí no se me ocurrirían nunca. Y Claro, bueno, es decir, estaba estudiando a la gente que iba a representar en probablemente su próxima novela. yo no sé si estudiando o cogiendo material. Quiero decir que tampoco creo que estuviera analizando lo que decían, sino, pues yo que sé, alguna expresión que él no habría oído o cosas así, ¿no? Entonces me hizo gracia, pero luego me he enterado que lo hace mucha gente. Sí, de ponerse en cualquier sitio a escuchar Cafeterías normalmente, sí. cafeterías, a Sí, escuchar sí. conversaciones en... Carmen Martín Gaite también lo hacía, por ejemplo. Yo con bajar las escaleras de la universidad, Ya, ir, ir ya tienes bastante. escuchando las cosas que dicen, ya Ya tengo material de sobra. Y cuando tú decides escribir, ¿cuál es el proceso creativo? Porque acabas de comentar, al final estos dos escritores lo que hacen es, por ejemplo, una de sus técnicas es irse a las cafeterías o a diferentes sitios a escuchar. Pero eso es para, no tanto pensando en sacar una historia de ahí, sino pensando en, bueno, cómo habla la gente ahora, Sí, identificar sí. cómo funciona. En mi caso, y supongo que el de muchos más, todo comienza como con una especie de contradicción, ¿no? Es decir, de repente dices, a ver, ¿cómo manejamos esto? ¿Cómo, pues por ponerte un ejemplo, ¿no? ¿Cómo es posible que haya tal cantidad de gente muriendo en las empresas? Por estrés, por enfermedades vinculadas al trabajo, con problemas psicológicos y tal. Y no se toman nota o se habla poco, ¿no? Entonces, luego empiezas a buscar, ves que se habla algo más, a veces se refleja en la televisión, ¿no? Y tú se te ocurre pensar, bueno, ¿y esto qué historia encierra? ¿No? ¿Por qué la gente no reacciona ante esta situación? ¿O cómo puede reaccionar? ¿No? Claro, al ser novela negra,
Claro, Siempre conviene que haya un par de cadáveres, claro. no necesariamente, pero suele ser lo habitual, ¿no? Y luego es muy divertido, o yo por lo menos disfruto mucho con ello, que es que haces un esquema a base de mapas mentales con lo que va a ser la novela, pero luego juegas en la cabeza, ¿no? Antes de escribir un capítulo dices, bueno, ¿y este capítulo cómo quedaría así? Muevo esto, cambio el otro. Leí a una escritora, no recuerdo cómo se llama, que ella hacía reuniones con los personajes. Es decir, que se imaginaba que se sentaba con los personajes y empezaba, bueno, ¿y tú? ¿En qué punto estás? Y tú no sé qué. Y tú, y no puedes hacer otra cosa. Y iba jugando así. Bueno, algo parecido, ¿no? Es decir, vas dando vueltas a cómo podemos plantearlo, de qué manera. Porque tú, Sergio, si vas escribiendo capítulo por capítulo, o te construyes un esquema general No, y yo hago, defines todo en detalle y ya dices, empiezo a redactar. O pues eso es muy casi, complicado. casi ni una cosa ni otra. A ver, yo lo que hago es primero, digamos que como las grandes zonas, tres, cuatro, luego hago los capítulos, luego hago un esquema de los capítulos, y luego empecé a escribir y luego ya veremos a ver por dónde sale. ¿Por dónde sale, no? Sí, de hecho, nunca sale como tenías pensado, casi nunca. Y luego hay personajes que de repente empiezan a crecer, otros que pierden sentido. Por ejemplo, una de las cosas que te das cuenta es que es muy difícil que un personaje, a ver cómo lo digo, sea doble. Es decir, estás contando la historia de un chaval, es difícil meter el padre y la madre. O metes uno o metes otro. Porque si no, digamos, algo como se descentra la novela. Entonces tienes que ir acotando eso. Hay veces que no tiene sentido el personaje, lo pierde. A veces te ríes en el sentido de que lees y resulta que estás escribiendo sobre un personaje que has matado tres capítulos antes. Claro. Y lo tienes en el esquema y lo sabes, pero bueno, y bueno, lo de cambiar los nombres ya es terrible, ¿no? De hecho, estoy empezando a poner nombres más complejos, a ver si así me acuerdo un poco más, ¿no? ¿Y funciona? No No, mucho, no mucho, ¿no? en mi caso no mucho, ¿no? ¿Cuántas novelas has escrito tú ya? A ver, escritas y publicadas dos, ¿Y escritas en general? escritas tres más. Cinco en O total. sea, la segunda parte no en la segunda parte, son capítulos independientes. El segundo del comisario Jacinto ya está y voy por la mitad de la tercera. Y luego hay otra novela, pero que no me acabó de convencer. No sé, era más como un ejercicio que una novela. Tras terminar de leértelas fue cuando ya no te convenció. Es como una Coca-Cola que te la dan, la bebes y ves que no tiene gas. En las novelas, una de las cosas que más me preocupa, porque me pasa con mucha frecuencia, es que no se caiga la novela a la mitad. Es decir, que empieza muy interesante y tal, y de repente a la mitad es que te da igual lo que le pase a los personajes, incluso hay alguno que estarías deseando que le atropellara un camión o, Claro, no o estás algo así. generando, no es decir, descubres que no has sido capaz de generar a lo mejor esa tensión, esa expectación, no de los personajes. Por eso se te cae. Sí, sobre sí, o que lo que pasa no tiene mayor importancia. Por ejemplo, en mis novelas no se describe mucho a la gente. De hecho, apenas se sabe muy bien la ciudad en la que pasan las cosas. ¿Por qué? Porque yo creo que eso hace que la persona pues ponga su ciudad, sus personajes, tal. Pero es cierto que a veces un personaje que al principio te sonaba muy bien, a mitad de la novela no, Ya no funciona. no. Y tampoco soy de los que fuerzan. A ver, la gente dice, no, tiene muy buenos giros. Bueno, el giro consiste en que eh, uno de los personajes resulta que es el tío segundo de un chaval que el hijo del protagonista mató cuando tenía 18 años porque salió a conducir borracho. Bueno, eso es trampa. Claro, No, no, pero hay mucha gente que lo maneja muy bien, pero a mí no me gusta. A mí lo que me gusta es casi, casi las cartas desde el principio. De hecho, en mi novela se sabe perfectamente quién es el asesino. porque justo ahora acabas de lanzar una nueva, ¿no? Sí, Hace muy poquito. sí, hace un par de semanas estamos ahí trabajando con alturas y harturas
Alturas y que Arturas. cuesta pronunciarlo. Y sí, va sobre pues uno de los temas que he indicado, ¿no? ¿Qué pasa cuando una empresa es tan peligrosa que empieza a haber, eh, iba a decir muertos de sobra? Siempre están de sobra, pero en este caso, bueno, como hay gente que pone en marcha técnicas que facilitan que otros mueran, hasta que uno de los personajes decide que hay que hacer algo. Bueno, Y esa es la última, que esa está publicada esa también. está publicada, sí, sí. ¿Y cómo Ahí. es el proceso de publicar una novela? Bueno, en este caso, la verdad es que ha cambiado muchísimo. Em, yo tengo un amigo que se escribe de verdad, que es decir, vive de lo que escribe, y entonces le, le comenté, digo, mira, he escrito esto, bueno, lo leyó y me dijo, esto no te va a publicar nadie. Digo, ¿y eso? Y me comentó, dice, mira, es que ha cambiado la política de publicación. Las editoriales ahora o son muy pequeñas y arriesgan, o son muy grandes y van con Seguro, éxito. Quiero claro. decir, alguien de la televisión, alguien Bueno, que influencers, ¿no? Que sea también hay muchos también, sacando libros. sí, que sea hijo de famosos o que haya hecho un escándalo tremendo, eh, pero no juzgan la calidad del Seguro. libro. Luego te dicen una cosa curiosa, ¿no? Te dicen, bueno, si tu autoedición funciona, entonces una editorial te hará una oferta. Pero las editoriales, por lo menos a los escritores, les pagan francamente mal. Les pagan en torno a un 10%, un 15%, ¿no? Eh, Al final te obligan casi a la autoedición o una edición muy artesanal, pero por otro lado, si funcionase, lo mismo no te conviene que te compre una editorial. Tienes editoriales de autoedición, como es la editorial Uno con la que yo he trabajado, ¿no? O Uno Editorial, que además está ahí en Albacete y conviene trabajar con gente sencilla y tal. Y, y esta gente sí, tiene una serie de tarifas por servicios, te cobran por revisar la novela, te cambian muchas cosas. Es verdad, a mí se me da muy mal también cuando empiezas con los diálogos, los guiones, dónde entra, dónde sale, dónde es el punto de aparte, para mí es un jaleo, ¿no? Entonces ellos lo manejan muy bien, te organizan el libro para que lo puedas imprimir, para que se pueda imprimir y también para que se pueda publicar en todo tipo de plataformas. Aunque luego la verdad es que parece que Amazon es la que mejor funciona, ¿no? Por lo que comentan. Y, y, Más que en las y propias así tiendas, está el tema. más que en las propias tiendas de retail, como puede ser, por ejemplo, la Casa del Libro. Pues es que algunas tiendas te piden dinero por publicar la publicidad de la novela y ya es lo que faltaba. Sí. Claro. Y además no piden poco. Y luego otra cosa que hacen es que a veces anuncian tu novela y si alguien la compra, pues ellos lo hacen a través de Amazon, ¿no? Si te fijas, la información que tienes en Internet nunca te dice el tamaño de la letra. Claro, eso cuando eres joven no tiene importancia, pero a mi edad ya empieza a tenerla, ¿no? Entonces, yo no puedo arriesgarme a comprar un libro de 600 páginas con una letra tipo 10, no puedo Claro. leerlo, ¿no? Además, muchas editoriales ponen la letra muy clara para ahorrar tinta y es una mala combinación. Y luego también otro problema que hay es que no sabes cuándo estás consumiendo información y cuándo estás consumiendo propaganda. Bueno, yo te diría que casi siempre consumimos propaganda, Propaganda. ¿no? Porque pasa mucho que lees un libro, este libro ha revolucionado, y luego lo lees, este libro es tan malo que yo soy capaz de escribirlo. Entonces, ¿Crees que sí hay una barrera de entrada grande en esta industria? si te refieres a la gran distribución y todo eso, sí, Sí, claro. no, al final, a ver, esto es como todo, ¿no? Supongo que es como cuando creas cualquier otro tipo de producto, que para que se dé a conocer tienes que generar o una expectación grande Mm, o barra invertir bastante dinero sí, para darte a conocer. está muy saturado, ¿no? No, es verdad que vivimos en una sociedad muy atropellada, por decirlo de alguna manera, y al final, antes, supongo que el ratito que tenías era ese rato de lectura y ahora todo el mundo lo que hacemos es coger el teléfono. Dices esto y unas noticias tan extrañas y tan agresivas, que decir, cuando digo agresivas me refiero a que están constantemente dándote tragedias que pasan en la otra punta del mundo, creando una angustia espantosa, y dices, bueno, dame la información y vale, no me machaques con
Opción. Yo soy bastante celoso de tener mi tiempo propio, ¿no? Hay un libro de Virginia Woolf que se llama Una habitación propia, que reclama el derecho a las mujeres a tener su sitio. Es que si no tienes una habitación propia, es muy difícil escribir. Bueno, ya para ir terminando, Sergio, nosotros tenemos una dinámica aquí y en esta libreta específicamente, la que te voy a compartir. Uy, te voy a compartir este rotulador. Y yo te voy a dejar esta libreta. Mm. Entonces aquí pones lo que tú quieras, yo tampoco lo voy a ver. Y ahora cuando termines, me dices. Bueno, está tu espacio. Muy bien. Antes de pasar a la última pregunta, que esa es Sí. la... Pero antes lo firmo. Sí, sí, tú pon lo que quieras. Yo no voy a mirar por política de privacidad y términos de uso y condiciones. ¿Hago algún dibujo? Tú haz lo que quieras. Ese espacio es tuyo. Perfecto. Gracias. Muchas gracias a ti. Y ya para concluir, Sergio, nosotros preguntamos, porque es una cuestión que nos llama mucho la atención y que al final estamos intentando a través de todas las personas a las que traemos llegar a una conclusión, que es ¿qué es para ti el éxito? Y antes de que me conteste te lo explico. Es decir, nosotros ahora vivimos en una sociedad en la que, sobre todo en redes sociales, se entiende el éxito como llevar un Porsche 911, que está muy bien, o trabajar en una gran empresa multinacional y ganar un sueldazo, pero realmente hay mucha gente que ese formato o ese concepto de éxito no les resuena. Entonces, nosotros estamos intentando llegar a una conclusión y por lo tanto queríamos saber qué es para ti el éxito. Pues no creas que es un tema que no le das vueltas, ¿no? Yo creo que el éxito es poder ayudar a los demás sin tener que preocuparte de ti mismo, lo que incluye no necesariamente un Porsche, pero sí una cuenta corriente saneada y tal. Y hay otros dos factores que son poder echar una siesta mientras fuera llueve y la otra es tomarte una ración de oreja de cerdo con los amigos. Yo creo que eso define el éxito de forma muy clara. Sí, muy interesante la reflexión. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros y esperemos que os haya gustado. Gracias a vosotros.